Buenos días, compañeras. Mi nombre es Columba y soy codependiente. Bienvenidas al grupo Coda Despertar. Vamos a dar inicio a una junta más de nuestro grupo con unos momentos de silencio para meditar y reflexionar sobre el propósito que aquí nos reúne, que en mi caso es la codependencia. Les invito a abrir sus micrófonos para acompañarme con la oración de apertura y la oración de la serenidad. Oración de apertura. En el espíritu del amor y de la verdad, Le de pedimos poder superior, que nos guíes al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos Abrimos nuestros corazones a la luz de la corazones a la luz de la sabiduría. calidez del amor y la alegría de la aceptación. oración de la serenidad extendida. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no Cosas que puedo no puedo cambiar, cambiar, valor valor para para cambiar cambiar las que sí aquellas que puedo puedo y la y Sabiduría 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 para para reconocer reconocer la la diferencia. diferencia. Hagas Concédeme todo paciencia con los cambios que toman tiempo, apreciación de todo lo que tengo, tolerancia a los que tengan diferentes luchas y la fuerza para levantarme e intentarlo de nuevo, un día a la vez. Codependientes Anónimos es un grupo de personas cuyo propósito es desarrollar relaciones sanas. El único requisito para pertenecer es el deseo de forjar relaciones sanas y amorosas. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir en un viaje de autodescubrimiento, aprendiendo a amarnos a nosotros a nosotros y nosotras mismas. Al vivir este programa, nos volvemos cada día más honestos y honestas con nosotros y nosotras mismas, acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Confiamos en los 12 pasos y las 12 tradiciones como fuentes de conocimiento y sabiduría. Estos constituyen los principios de nuestro programa y sirven de guía para desarrollar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros y nosotras mismas y con las demás personas. En CODA, cada quien aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior, según lo concebimos, permitiéndoles a las demás personas el mismo privilegio. Este proceso de renovación es un regalo de sanación para nosotros y nosotras. Al trabajar activamente el programa de codependientes anónimos en nuestras vidas, podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Te damos la bienvenida a CODA, un programa de recuperación de la codependencia, donde cada persona puede compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en un esfuerzo por encontrar libertad, en donde hubo ataduras y hallar paz, en donde existió confusión en nuestras relaciones con nosotros y nosotras mismos y con las demás personas. La codependencia es una conducta compulsiva profundamente enraizada, nacida en nuestro sistema familiar. Algunas veces
moderado y en otros extremadamente disfuncional. Hemos intentado utilizar a otras personas como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas que a rato hemos usado para enfrentarnos a nuestra codependencia. En la vida hemos aprendido a sobrevivir, pero en CODA estamos aprendiendo cómo vivir la vida mediante la aplicación de los 12 pasos y de los principios de CODA en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones, tanto presentes como pasadas. Podemos experimentar una nueva liberación de nuestros estilos autoderrotistas de vida. El compartir nuestras experiencias es nuestra manera de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del control compulsivo de nuestro presente. Independientemente de cuán traumático haya sido tu pasado o cuán desesperanzador te parezca tu presente, en el programa de Codependientes Anónimos hay la esperanza de un nuevo día. Esperamos que aquí encuentres una nueva fortaleza interior para ser de Dios, para ser lo que Dios pretende que seas, una persona valiosa y libre. Los 12 pasos de CODA. Los 12 pasos de CODA son los lineamientos espirituales que nos llevan a nuestra rehabilitación personal. Paso número 1. Admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, como cada uno entendemos a Dios. 4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de todos nuestros errores. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la acción y de la meditación mejorar nuestros contactos consciente con Dios, tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Las 12 tradiciones de CODA. Las 12 tradiciones de CODA son los principios espirituales que guían nuestras reuniones. Tradición número 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unión de CODA. 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un poder superior amoroso que se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes son solo
Servidores de confianza no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas y amorosas. 4. Cada grupo debe mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o a CODA como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. 6. Un grupo de CODA nunca debe respaldar, financiar o prestar nombre de CODA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo espiritual primordial. 7. Todo grupo de CODA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Codependientes anónimos siempre debe mantener su carácter no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. CODA, como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. CODA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos. Por consiguiente, su nombre nunca debe ser mezclado en controversias públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todo lo demás, los demás medios públicos de comunicación. Y 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. En CODA somos una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. CODA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Te sugerimos poner tu primer nombre en el perfil de la aplicación para que sepamos cómo dirigirnos a ti y prender tu cámara, si así lo deseas. Se pide firmemente no tomar fotos ni videos, así como tampoco grabar audios de las juntas. Por acuerdo de conciencia, solamente serán grabadas en voz, sin imagen, las juntas de compartimento. Para compartir, anota tu nombre en el chat de participantes o levanta tu manita de Zoom y espera a que la persona que coordina designe tu turno. Te sugerimos apuntarte desde el inicio de la junta. El tiempo de tribuna es de 7 minutos. La persona que coordina te indicará cuándo te quede un minuto en voz alta. Si pasas a tribuna por respeto a los compañeros, te pedimos quedarte hasta el final de la junta por principio de unidad y servicio de escucha. Evitamos dar consejos en forma directa y no interferimos ni hacemos comentarios sobre lo que comparten otras personas. Se pide no comentar ni interrumpir a la persona en turno. No hay tribuna dirigida, no hacemos referencia a otras tribunas y no mencionamos nombres. Esto también se extiende al chat y a la persona que coordina. Te recordamos que la catarsis es una herramienta extraordinaria para la recuperación. Es importante hablar de ti y de lo que sientes y piensas y no de lo que otras personas hacen o dicen. Todo lo anterior es parte de la autonomía del grupo CODA y está basado en el principio de respeto a la comunidad. Se pide a todos y a todas respetar estos lineamientos, ya que de lo contrario se les mantendrá en la sala de espera. El anonimato es nuestra base espiritual
y por nuestra propia recuperación, recordemos un principio fundamental. Lo que se dice aquí debe permanecer aquí. Se refiere a que lo que se dice en cada tribuna queda dentro de esta tribuna. Por lo tanto, te pedimos no hacer referencia a tribunas de compañeros, no utilizar nombres de compañeros, ni hablar en plural. La catarsis es personal e individual. Siempre habla en primera persona. Habla de ti, perdón, hablo de mí, de lo que yo siento, pienso y actúo. Si tu problema está relacionado con el consumo de alguna sustancia u otra compulsión, lo más indicado es asistir primero a los grupos especializados para su caso, independientemente de que asistas a Coda Despertar. Todo lo anterior es parte de la autonomía del grupo Coda Despertar y está basado en el principio de respeto a la comunidad. Se pide respetar estos lineamientos, ya que de lo contrario se les mantendrá en la sala de espera. Bienvenidos y bienvenidas. Esta junta es de todas nosotras. ¿Hay alguien que se acerque por primera vez? Por favor, preséntate solamente con tu primer nombre y leemos o pedimos a un compañero. No, eso hoy no. Bueno, pues vamos a dar inicio también a nuestra junta con la escucha y la unidad a nuestra compañera que el día de hoy nos va a compartir. Adelante. Buenos días, compañeras. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Ana, soy un miembro agradecido de CODA y también deseosa de tener estas relaciones sanas y amorosas, superar esos conflictos de las relaciones y de mi niñez por el resultado de haber crecido en un hogar afectado por el alcoholismo. Em, Esta parte de hoy, a entender y comprender este proceso y enfocarme en la negación como una etapa, que antecede, ¿verdad? Primero a llegar a aceptar que necesito ayuda. Pues yo les puedo compartir que crezco en una familia disfuncional y crecer en una familia disfuncional, pues es vivir en ese caos, en ese desorden, en esa confusión, en una locura. Y tristemente hay una promesa para cada uno de nosotros, ¿no? Que dice que ya sea que nos volvamos adictos, nos convertimos en pareja de alguno de ellos o en ambas situaciones, ¿no? Nos enganchamos con esas personalidades compulsivas. Y estas personalidades, esas compulsiones, pues pueden ser como, por ejemplo, algunas adicciones que pudieran parecer sanas y otras no tan sanas, ¿no? Desde ser, por ejemplo, emparentar con un adicto al trabajo, al juego, a la comida, puede ser una sustancia o una conducta, ¿no? Nos mantenemos escogiendo esas relaciones inseguras que coinciden con esas relaciones que nosotros tenemos y que estamos familiarizados desde nuestra niñez por nuestros padres que hayan sido adictos o disfuncionales. Yo actualmente vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo, y mi experiencia con esta etapa de la negación, pues es bien desconcertante. Elegí este tema por lo que esto implica, ¿no? Que esta enfermedad, esta negación puede servirnos como una herramienta. Es una herramienta positiva o negativa. Puede ser nuestra amiga o nuestra peor enemiga. Puede llevarnos y romperse esa negación para pedir la ayuda, para confrontar y ver nuestra realidad, o también puede llevarnos a quedarnos en esa etapa de negación toda una vida. La primera vez que yo busqué la ayuda, no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí, en mi caso, fue buscar la ayuda para alguien más. La primera vez que yo busqué ayuda fue la ayuda para ayudar a alguien más.
Y esa ayuda fue por una elección de pareja ya a entre los 18 y 20 años de edad. Fue mi primera relación con una persona ya afectada con una adicción, ¿no? No solamente al alcohol, sino a sustancias ya más fuertes. Y esa primera vez que yo llego pidiendo la ayuda, pues es así literal. Vengo que me digan cómo hacerle para ayudar a otro miembro, ¿no? A otra persona. Y no fue solamente una sola vez, o sea, que haya llegado yo con el psicólogo, sino que yo me fui con la clínica a un grupo y estar en esos lugares donde te están diciendo que no te pueden ayudar y apareciera que era una constante en cada lugar, me decían, no podemos ayudarte de esa manera, pero podemos ayudarte con tu problema. Pues ahí fue donde la primeritita vez que yo entro con esta herramienta, hago uso de esa herramienta, o que lo hago inconsciente, pero que empiezo a darme cuenta de decir, ¿será que tengan verdad? Que tengan la razón, que sea verdad esto, a dudar, pero también a transitar por estas etapas de enojo, de tristeza, de frustración, de desesperación, porque ahí se manifestaban estas conductas ya de querer controlar, de querer arreglar, de pensar o pretender tener yo ese poder de ayudar a otro y olvidarme de mí. Entonces, es así como digo, puede que te evadas o puede que te apliques, ¿no? Puede que te responsabilices. Entonces, para rasgar ese manto protector, así lo describen en algunas ocasiones, como si fuera una manta que te cubre, eh, para darte esa calidez, ¿no? De tu realidad, de estar en ese frío, en esa desesperación, el no ser comprendida, el no entender y comprender qué es esto de la enfermedad. Eh, Así como el negocio, esta parte de crecer en este ambiente caótico de una familia disfuncional, eh, pues para mí fue vivir en el caos, en el desorden, en la confusión y en la locura, ¿no? Y así como decía, cómo es que llegamos a elegir a estas personas que en el momento de la infancia decíamos, en mi vida, ni de loca yo me asociaría con una persona así, ¿no? O sea, no lo hacemos, lo podemos decir conscientemente, pero inconscientemente vamos y elegimos a esas personas que no son familiares, que han sido familiares, y que coinciden en esas relaciones de nuestra niñez, ¿no? Esas relaciones inseguras. Y nos lleva, o a mí en lo personal, ahora de manera personal, a vivir la vida a través de ese victicismo, ¿no? A vivir en extremos, extremos de llegar a ser responsable o hiperresponsable o irresponsable. Y desafortunadamente no poder vivir en un punto medio. Esa parte de estar para mí enfocada en otros y no en mí, en las necesidades de otros, pues me vuelvo en una persona complaciente, en no saber lo que es normal, en buscar aceptación, amor, compañía en personas que no están accesibles emocionalmente, eh, esa dificultad para tomar decisiones, en ser una persona extremadamente leal con personas que no deberían tener esa lealtad de mi parte. Y aparte, presentarme como o percibirme como una persona muy generosa, ¿no? Y es esa parte de estar enfocada en otros y olvidarme de mí misma. Entonces, aquí hago énfasis en esta etapa, ¿no? O sea, de estar al pendiente de otros. Eh, es igual que es estar dependiendo de, pendiente y dependiendo de, ¿no? Y, y así como estas características que menciono, que luego ya dentro del programa eh, las vemos aquí catalogadas y clasificadas en esos patrones de la enfermedad, que también ahí está una que es la negación.
pero yo quiero aquí enfocarme en esa etapa, ¿no? En esa etapa, en esa herramienta, en esa etapa que hemos transitado no solamente antes de llegar al programa, sino durante nuestra recuperación, pues también porque muchas veces el enfrentar la realidad, pues nos va llevando a lo que viene siendo a negar la gravedad en la situación que nos encontramos. Em, ya sea que minimicemos el problema, que ignoremos las señales o intentamos también mantener esa ilusión de control, ¿verdad? O evitación. Este mecanismo de defensa, pues nos ayuda a mantener, para mantenernos seguros para no enfrentar la realidad y las consecuencias de la situación. Y aquí pongo este ejemplo, así como un adicto al alcohol, o sea, un alcohólico, eh, que niega que bebe, que niega cada cuando bebe, niega que el alcohol esté causando problemas en la vida, también niega que es el alcohólico, pues a mí también me tocó negar que yo estuviera enferma, aun y cuando haya sido diagnosticada en esa etapa 3 veces, ¿no? Con un psicólogo, en una clínica de rehabilitación, y en un grupo. Me decían, así era una constante, y yo decía, están equivocados, ¿no? Están equivocados. Y duré intentándole a través de querer controlar y hacer y perderme en esa locura hasta que di por terminar la relación y pensar que yo cambiar de relación, cambiar de ciudad, cambiar de país sería la solución. Entonces, este mecanismo inconsciente de defensa es poderosísima, ¿no? Así que puede eh, eh, negar esos problemas, podemos negar esas necesidades, esos pensamientos, esos sentimientos, pero lo que es peor, negamos la verdad. Entonces, esta parte de enfrentar esa realidad o encarar esa realidad, pues muchas veces es muy dolorosa, porque en ocasiones sería perder algo, como puede ser la confianza, el amor, la familia, quizás una relación, quizás una amistad, quizás un sueño. Y eso perder, pues es doloroso. Y a mí me cuesta muchísimo enfrentar la pérdida. No tengo la capacidad y pues muchas veces prefiero mantener esas relaciones, pues que tristemente no existe una relación como tal, porque hoy en día yo reconozco que una relación es de dos, ¿verdad? Esa parte de la relación cuando a mí me preguntaban, yo tenía siempre esa idea que era otra persona y yo, otra persona y yo. La primera vez que llegué con el psicólogo, pues le platiqué toda mi tragedia y me decía, pues es triste, ¿verdad? Es triste eh, saberte que pues has sido víctima, pero también es triste que no te tengas a ti misma. Y esa parte de decirme no te tengas a ti misma, para mí fue como si me hubieran hablado en chino, como si me hubieran dado un acertijo, porque yo no entendía qué significaba esa parte, ¿no? Y así duré, preferí, como digo, terminar una relación, cambiarme de ciudad, no solamente de ciudad, de país, con la ilusión de que el problema era de otro, que yo no tenía esa situación, con esa fantasía que yo dijera, eh, como dicen por ahí, pues cambia, ¿no? Cambia relación y piensas, la primera vez que yo hago esta acción, alguna persona me dijo, pues antes de que te vayas y estés empaquetando, empaqueta también tu enfermedad porque tu enfermedad se va contigo. Y obviamente me enojé. Este, y al llegar a otra etapa de mi vida, pretendiendo que yo ya se había terminado el problema, pues tristemente vuelvo a las andadas, ¿no?
a tratar de encontrar esas relaciones que me son familiares, eh, que para mí pues me dan esa seguridad, según yo, y vuelvo otra vez a la misma, dice, el mismo infierno, solamente cambié de demonio, ¿no? Y seguir echando culpa, pero así cuando me habían dicho que esta enfermedad es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, pues lo primero que negué fue la enfermedad. O sea, no aceptar que yo podría estar afectada, ¿no? No aceptar mi realidad. Entonces me llevaron, creo que más de 20 años de yo entender y comprender, que necesitaba la ayuda. Tristemente, tuve que darle rienda suelta a todas estas características para poder yo entender y comprender que necesitaba ayuda, ¿verdad? Entonces, para mí este proceso, el que no nos tengamos esa capacidad o que yo no tenga esa capacidad de lidiar con esta realidad en particular, podrían habernos gritado, habernos diagnosticado, pero no vamos a poder escuchar, ni entender, ni estar listos para enfrentar hasta que estemos listos, ¿no? Hasta que estemos preparados. Necesitamos ese tiempo para prepararnos. Necesitamos esa ayuda, necesitamos ese acompañamiento, pero tristemente otra de las características que yo tengo muy marcadas es el que yo me brinco la vida, me muestro como si yo fuera una persona autosuficiente, un autoengaño total. Entonces, caer en esta etapa del autoengaño, pues también es otra de las facetas que me voy yo a pretender, con esa ilusión que yo puedo arreglarlo sola, que no necesito ayuda, que esta parte, de la ilusión del control en esta fantasía, pues lo único que me va a generar es frustración y sufrimiento. Y este autoengaño, pues me mantuvieron en esas relaciones disfuncionales, ¿no? Para después atravesar esta etapa del victimismo, de estar echando culpa, de echarle la culpa al otro por lo que no hace nada. O sea, es una de las etapas tan características de pretender que yo estoy bien, el otro es el que está mal. Y a mí cuando me dicen que la relación es de dos, a mí cuando me dijeron, no te tienes a ti misma, yo nunca me hubiera imaginado que debería aprender a tener una relación conmigo. A mí ya dentro del programa, pues reconozco que hoy debo de tener ese orden y priorizar en mi vida las relaciones. Eh, el orden que yo le pongo es aprender a tener una relación con Dios, luego aprender a tener una relación conmigo misma y luego después con otro ser humano. Eso yo no lo sabía. Esa frase que a mí me dijeron en aquella temporada, ese psicólogo me decía, qué triste que no te tengas a ti misma, empieza a tomar sentido ya dentro del programa, casi como 20 años después, ¿no? Cuando darme cuenta que yo no sabía lo que Ana quería, que yo no sabía decidir, que yo no sabía escucharme, respetarme, tolerarme, de vivir en esa confusión. Y podría mencionar todos los patrones de la codependencia, todas esas características en las cuales también en ocasiones las niego, ¿no? En ocasiones, pienso que eso no aplica, pero luego dentro ya de alguna sala, en algún compartir, en el estar escuchando cuando una persona llega y a veces pueden ser nuevos, para mí han sido los recién llegados mensajeros, donde los veo en esa desesperación, en esa angustia, y es cuando digo, yo también tengo eso, ¿no? Que no he tenido la capacidad de aplicarme, de ver, y de reconocer que también estoy en esa etapa. Y ahí se rompe otra vez y se va rasgando esa negación. Entonces, estar así en esa etapa y darme cuenta que hoy debo de aceptar que esta herramienta, por eso digo, puede ser tu más grande amiga o tu peor enemiga, porque puede llevarme hasta al autoengaño y simplemente a negar mi realidad en toda mi vida, ¿no? En toda mi vida. Y esa parte de querer seguir como
protegiéndome, sentirme abrigada, sentirme segura porque no quiero ver mi verdad, ¿no? A mí cuando me dijeron que esta enfermedad afectaba en todas las áreas de mi vida, pues yo decía, ay, no es cierto, para mí nada más es en la relación. Entonces, para mí es nada más en la relación, de pareja. Pero luego, cuando no tenemos estos recursos, cuando no tenemos esta capacidad, cuando la tormenta llega y no se va, y todavía nos perdemos en querer componer, pero hago énfasis en la vida, en los otros, no en mí. Yo niego, que estoy cansada. Ahorita, todavía me cuesta a mí, detectar mis sentimientos. O sea, todavía mi relación conmigo misma, reconozco que todavía a veces, así como antes de llegar al programa, me costaba detectar si yo estaba cansada, si tenía hambre, si tenía sed, si necesitaba descanso, porque muchas veces tenía que estar yo en los trabajos, complaciendo o evitando, por el miedo, ¿no? El miedo atemorizante, de no sentirte segura, de no sentirte capaz, del miedo a ser rechazada, a ser corrida. Entonces, yo voy poco a poco viendo, cómo es verdad que esta enfermedad pues me ha sido y me va yendo afectando en todas mis áreas, no solamente como yo estaba pensando que nada más terminar una relación, ahí se acababa el problema. Entonces, yo sigo actualmente descubriendo todas estas etapas, todas estas características, en todas estas áreas donde sigo siendo esa víctima, donde quiero todavía, eh, a veces hasta quedarme sola, por decir, prefiero no tener una pareja, prefiero ir a comer yo sola, o sea, llegar a practicar el aislamiento, ¿no? Y me engaño de que ya puedo hacerlo sola, pero no detecto, a veces esa tristeza, esa incapacidad, de poder llegar a socializar, ¿no? De que para veces para mí me siento, a veces todavía en algunos escenarios, en algunas etapas, en el área social, que cuando yo no tengo la confianza, que cuando yo, me siento amenazada, pues empiezan a manifestarse, ¿no? Empiezan a manifestarse esas características que empiezo a tener que romper, o sea, a tomar esa conciencia. Yo sé que esto es inconsciente, pero de repente, otra vez, aún y dentro de la recuperación, de repente abrir los ojos y decir, ay, canijos, ¿cómo llegué aquí, no? ¿Cómo llegué aquí? A mí cuando escucho esa parte de que me es fácil, por la experiencia de experimentar cómo un adicto niega su realidad, para mí es mucho más difícil, y dicen algunas profesionales y personas con las que yo he platicado, pues es para nosotros mucho más difícil, el estar, el reconocer que tenemos o que nos hemos dado ese atorón o ese resbalón o esa recaída, como lo conozcan, en esas actitudes codependientes. ¿Por qué? Porque pues para nosotros es automático, para mí, en lo personal, o sea, de repente pues es lo más familiarizada con la que me encuentro, que de repente digo, ah, caray, pues esta es una actitud codependiente, ¿no? En querer resolver, en querer agradar, otra vez lo que me es familiar, lo que me es automático, lo que me es placentero. En ese momento, lo que he vivido tantos años, o sea, a mí cuando me dijeron, o sea, yo estaba, primero llego con esa frustración, con ese enojo, con esa tristeza, que me digan qué tengo que hacer, y les pregunto qué es lo que hay que hacer, y en mi mente era, y lo primero era preguntarles, ¿y cuántos años tienen trabajando esto? ¿Quién es el yo me imaginaba que había dentro de los grupos, cuando llegué al grupo, el profesional, ¿no? Y me decían, no, es que aquí no hay profesionales. Entonces decía, búsquenla. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Y luego la otra era llegar y preguntar, ¿y quién es el que tiene más tiempo? Me digo esta parte, ¿quién es el que tengo más tiempo? Porque yo quería, pues, irme a la segura, ¿no? Para no fallar, para no errar. Se manifestaban esas características de perfección, de control, de ya no regarla.
de ahora sí aplicarme, de hacerlo rápido, inmediato y automático esa reparación. Yo imaginaba esa etapa así también, ¿no? Entonces se me fueron cerrando todas estas ideas. Al momento de que me contestaban, me decían el tiempo no es recuperación. Y yo entonces decía, ¿y entonces voy a estar aquí toda la vida? Pues era otra vez de querer yo evadirme y querer decir, estos están locos, yo no quiero quedarme aquí, yo no voy a vivir la vida dentro de estas cuatro paredes, esto no es verdad, y otra vez negarme, ¿no? Negarme, pero tristemente pues me sentía yo identificada, me sentía yo segura en ese espacio. La literatura para mí fue fundamental el estar viendo, estarme viendo ahí, atenta y querer tragármela, así como cuando preguntaba ¿y cuánto tiempo tienen? Pues me decían N cantidad y yo decía, pues yo en 3 meses, ¿no? A lo más un año. Y por ejemplo, darme cuenta de cómo llegaba la hora o el día de sesionar y yo estar postergando, estar en ese momento, querer haciendo las cosas y negarme la posibilidad de recuperarme, ¿no? Y de repente para mí era tan difícil llegar a una sesión, en el proceso de salir a la casa, a ese lugar. Una era vergonzoso, una era evadirme, decir, creo que tengo otras cosas más importantes que hacer. Otra era, o sea, estar pajareando y llegué a llegar a la sesión y de tener ya, empezar a confiar en un poder superior y decirle gracias a Dios porque ya llegué, ¿no? O sea, eso era para mí un esfuerzo inmenso. O sea, aun y cuando podrían a mí decirme, compartirme y decirme que había esperanza, que sí se podía, yo lo veía como tan lejano, alcanzar eso que me querían compartir las compañeras, ¿no? Entonces, para mí, este proceso de poder entender y comprender que he estado afectada por la enfermedad, de verdaderamente rasgarme y quitarme esa manta que me ha protegido, que me ha dado la seguridad, pues yo todavía ya he aceptado ahora que es parte de esta enfermedad, estar en la negación, que en ocasiones todavía me cacho, así como digo, abrir los ojos y decir, ¿cómo fue que llegué? ¿Cómo fue que no me di cuenta? O sea, ¿cómo fue que otra vez estoy cayendo en lo mismo? Porque yo quiero, o a veces todavía niego a aceptar que esta enfermedad es incurable, progresiva y mortal, ¿no? Entonces, para mí, esta etapa de estar en este tira la afloje, de estar en este regateo, de esta no aceptación, y me dicen a mí justo el programa, en el libro azul hay una página, la página 10 en mi libro, donde estamos viendo ese tema de la negación y cómo para poder llegar a romper esa negación es llegar a aceptar, de la negación a la aceptación, ¿no? Para poder transitar por el programa, pues debo de aprender a dar ese primer paso de ver mi realidad, pero tristemente es la negación que a veces, en esa comodidad, en ese propósito, lo primero me dice es protegerme, puede ser de una protección o también puede ser, a través del miedo, impedir que haga algo. Entonces, en ese miedo me puede llevar a mí a esa comodidad de decir aquí no pasa nada, estoy exagerando, ¿no? Entonces, para mí, como me lo dijeron en su momento, si para un alcohólico, para un adicto es difícil aceptar la ayuda, para un codependiente es peor. Para un codependiente es peor porque, por ejemplo, estas etapas de generosidad, de amor malentendido, ¿no? Que yo tenía un concepto de amor muy diferente al que hoy tengo, pues era esa parte de querer agradar, de ser generosa, de cuidar del otro, porque pues yo vengo de una familia, además de todo, enferma por el alcoholismo, pues muy religiosa, ¿no? Entonces, esos gestos de amar al prójimo, de ser generoso, pues son bien vistos, pero tristemente para mí, pues son un veneno, que me apartan a mí del camino de mi recuperación y querer todavía, pues estar con ese grado de querer, resolverle la vida a otros, ¿no?
Entonces, el programa, ¿qué me ha ayudado a mí? A aprender, a reconocer que esta enfermedad, pues así es incurable, progresiva, y que también es mortal, ¿no? Nunca, o sea, yo todavía en ocasiones me cacho pretendiendo que puedo llevármela sola, pretendiendo que con esa situación sí puedo, para reconocer luego que de repente me encuentro abrumada, me encuentro desesperada, como decir, ay, caray, o sea, que me imposibilita por la vergüenza a pedir la ayuda, ¿no? Yo afortunadamente ahorita, ya tengo la capacidad de pedirle la ayuda a la madrina, así como necesito ser escuchada, es mi esposa, y ya de hecho casi, pues hemos establecido un día a la semana al menos para comunicarnos ya, formalmente, pero para llegar a ese punto, que es esta herramienta fundamental para darme cuenta que necesito esa ayuda, me topó muchísimo, ¿no? Porque aún dentro del programa me la quise llevar sola, aún y cuando nos dan esa sugerencia de decir al llegar, o sea, te sugerimos que busques ese amigo de viaje, ¿no? El que te comuniques, el que busques un apadrinamiento, para mí era como ay, no, o sea, si ya era tan para mí tanto hacer ese esfuerzo, llegar a una sesión, pues mucho menos andar buscando a ver a alguien que te diga. Y luego aquí cuando en este proceso yo me doy cuenta, cómo empiezo a ir reconociendo estas características, que me imposibilitan el de sentir esa autosuficiencia o querer llegar a esa perfección que me llevan a esos extremos. Empiezo a reconocer también que tengo la incapacidad de pedir ayuda. Todo lo quiero resolver yo. Todo lo quiero resolver yo, y en ocasiones tuve que pasar por una etapa de dentro de dentro del programa, pues querer yo, apadrinarme solita, ¿no? Por el miedo por el no confiar, simplemente, el no confiar. Entonces, a mí ahorita que hablábamos esto de las relaciones amorosas y satisfactorias, sanas, pues es esa parte de ir quebrando, esas ideas también, de negarme que yo crecí en esa disfuncionalidad, que para mí era vergonzoso, ¿no? Para mí era vergonzoso reconocer, que yo había estado afectada por el alcoholismo, porque cuando yo llego ya al programa, ya, que decido que necesito desesperadamente llevar este acompañamiento, pues papá ya había fallecido 5 años atrás, y además ya tenía él 20 años de no consumir, de haber tapado la botella sin programa. Entonces para mí era mucho más difícil caer con esas ideas de decir, no, mi familia fue perfecta, o sea, no, no puede ser. Entonces, para mí llegar a esa etapa de reconocer y entender esta enfermedad, cómo me había afectado eso, era para mí como serles desleal, ¿no? A mí se me hacía un nudo en la garganta cada vez que yo reconocía que esa era mi realidad. Entonces, así por eso digo, o sea, no es nada más antes de llegar al programa que rompo esa primera etapa de la negación. Entonces, dentro de estar ya en las sesiones, para mí era muy desconcertante porque no alcanzaba a apreciar todas estas etapas, ¿no? Ver esa mi realidad. Entonces, pues tuve la fortuna, de ir a buscar también la ayuda en esa área, como familiar de alcohólico, que una cosa me lleva a otra, ¿no? Que en esa huida, en esa fantasía de pretender, eh, querer solucionar yéndome con esa fuga, ¿no? Con esa fuga geográfica, que hoy reconozco que el haber sido afectada, este, desde la infancia, con esa disfuncionalidad, con esas características adictivas, pues yo las he adquirido, yo aprendí eso, y esa fuga de esa ilusión de que allá cuando me vaya, cuando empiece otra vida, todo va a ser color de rosa, una nueva página en blanco. Pues a mí me dijeron, ¿a dónde va el jorobado sin su jorobana? Y a mí me daba muchísimo coraje porque decía, yo todavía como me están rompiendo la ilusión de que yo sí voy a poder.
Y es esa parte donde esa ilusión, donde empiezas tú con ese ímpetu, con ese deseo de decir, ahora sí voy a hacerle sola, pues para darte cuenta tarde que temprano que empiezan a apoderarse todas estas características que ahora las reconozco. Digo, ah, caray, o sea, es verdad que esta negación me ciega a ver mi realidad, me ciega a reconocer que yo estoy en estas etapas y características codependientes. Y por más que quiera yo negarlo, por más que yo quiera romper una relación, salirme de ese trabajo, cambiarme de ciudad, pues me ha llevado a estar ahorita enfocada en esta recuperación y entender y comprender que no es que te cambies de ciudad, que te cambies de relación, porque a veces esa fuga geográfica que en ocasiones identificamos en una persona adicta, yo también la llevo cambiándome de trabajo, cambiando de pareja, pretendiendo con la ilusión de que todo va a acabar. Entonces, hoy en día, para poder llegar a esa aceptación, pues el programa a través de ese primer paso me va llevando, ¿no? Al admitir yo veo y al accionar, pues yo hago. Entonces, llevar a esa aceptación, a pedir la ayuda, a llegar a un programa, este, a, a vivir los pasos, a pedirle ayuda a un poder superior, a saber que yo no tengo esa capacidad, que necesito la ayuda de un poder superior, a trabajar esas ideas que también estuvieron muy afectadas y muy dañadas, porque yo decía, a mí me decían, oye, pues es que este grupo, este programa no es religioso, pero sí espiritual y pues tú crees en un poder superior y yo decía, claro, ¿no? Pero a mí, para poder llegar a entender y reconocer que este proceso requiere que yo tenga a ese poder superior con mi propio entendimiento, pues de trabajar esa parte, reconocer que no tengo ese sano juicio, ese segundo paso. Y es para esa etapa, a mí cuando yo le huía a dar ese cuarto paso, mi madrina recuerdo que fue poquito a poquito que me fue introduciendo, ¿no? A tomar conciencia, a ese detectar, ese admitir, ese corregir o a ese tomar conciencia, a esa aceptación y a esa acción. Recuerdo que me decía así en la religión, ¿por qué no haces un análisis de cómo fueron tus relaciones, cómo fue o por qué motivo o razón llegaste o por qué tomaste esa decisión? Y a mí me daba muchísima tristeza, ¿no? Porque primero que nada me paralizaba, me enojaba, me frustraba y evadía tocar ese dolor, responsabilizarme y ver en qué parte yo participo, en qué parte es mi responsabilidad, que yo todavía quiero seguir echando culpas. Todavía quiero seguir echando culpas para no enfrentar mi realidad y hacerme cargo de mi parte. Entonces, hoy para mí el concepto de relación pues ha cambiado. El concepto de relación, pues como digo, le he dado ese orden que sea Dios, yo misma y otro ser humano. Y esa parte de tener esa relación conmigo, como decía, desde aprender a identificarme, entenderme, tolerarme, respetarme, confiar en mí, dejar de dudar de mí, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque, como decía, esa negación me lleva a ese autoengaño y luego también, aparte, ese autoengaño me lleva a ese victicismo, ¿no? A vivir en esa etapa de víctima y es cuando te descubres que pues no todo mundo o quién va a querer vivir con una persona que no quiere hacerse responsable, que siempre quiere ser rescatada, que, que nadie, que más bien llega uno a esas víctimas, lo único que hace es quedarte solo, ¿no? Nadie quiere vivir con una persona que solamente está culpando a todos y a todo. Entonces, esta parte de llegar a transitar todo esto de la ira, de esa sensación de poder, de esa parte otra vez de agarrarme de esta otra herramienta que es el control, de entrar en ese regateo de querer todavía poner pues sí, nuestras ideas, pues es
finalmente llegar a esta aceptación donde hoy entiendo que este proceso me va a llevar años. O sea, yo ya no estoy con esa idea de que lo quiero en 3 meses o en un año yo me retiro, sino ya entendí y reconozco que pues esta parte me va a llevar toda la vida, que así como digo, voy a seguir cometiendo errores. Cada día para mí se presentan nuevos desafíos. Hoy, 28 de junio, pues es el único día que he estado aquí. Para mí, yo estoy estrenando esta página en blanco, que me van a llegar, situaciones que no voy a entender, que no voy a comprender, pero que ya sé que puedo, pedir la ayuda, pedirle a Dios que se manifieste, que me guíe, que me acompañe, aprender a confiar. Y si no puedo en esa parte pedir la ayuda con algún compañero de viaje, con mi madrina, irme a las reuniones, tomar esas herramientas que el programa me proporciona, como por ejemplo poner esos límites, ¿no? Poner esos límites que también, por ejemplo, para mí en ocasiones detecto que debo usar esa herramienta, pero que muchas veces otra vez el miedo llega ahí a paralizarme por el miedo al que dirán, a qué van a hacer, a esa reacción. Entonces, para mí, esta parte ha sido fundamental el recordarme a través de la oración de la serenidad, una, que primero que nada tengo que poner a Dios, ¿no? Y Dios, como yo lo entiendo, es como ese poder, o sea, ese poder todopoderoso, no como esos dioses con pies de barro que yo me hacía. Este, Ahora ya tengo que voltear a esa segunda tradición y reconocer a ese Dios de amor, a esa divinidad, a esa sabiduría, ¿no? A esa luz que me guíe, que me acompañe. Primero, a través de ese orden que hoy el programa me proporciona de poner a Dios primero, este, que me conceda esa serenidad y que me conceda también ese valor, esa aceptación y sobre todo esa sabiduría para poder reconocer que no puedo sola, que necesito la ayuda y que yo carezco de todo esto, aun y cuando mi ilusión del control me diga que yo puedo sola. Entonces tengo que estar yo apegada a toda hora y en todo momento de este programa, porque fácilmente la negación viene y cumple esta otra función de querer evadirme, ¿no? De querer negarme y decir no pasa nada. Ay, así no es, o sea, ¿por qué? Porque esta aceptación, pues muchas veces, pues como decía yo, me va a poner a trabajar, me va a poner a poner esos límites y que muchas veces el resultado de poner ese límite, pues va a haber enojo. Y muchas veces yo quiero complacer y de pretender que no pasa nada y que todos estamos felices. Para mí es más fácil otra vez volver a caer el autoengaño, ¿no? Entonces, pues hoy yo sigo aprendiendo, practicando todo este proceso y simplemente hoy también no solamente aceptar que esta enfermedad va a estar conmigo hasta que yo me vaya de este mundo, pero que también la negación pues va a seguir ahí, ¿no? Va a seguir ahí haciendo lo que sabe hacer, y que es verdad, o sea, puedo verla como esa herramienta también, o sea, como mi amiga que me está protegiendo hasta que yo tenga ya los elementos, la seguridad, eh, o simplemente el acompañamiento o esas herramientas, al menos detectadas, para saber con cuáles puedo. O sea, el miedo, pues yo sé, ese temor que también se manifiesta, ¿no? El ISI, ¿no? Y qué pasa y que te paraliza, que te va, de que te hace huir, pues ahí va a estar. O sea, también lo entiendo y lo reconozco, pero hoy sé que Dios, ahí cuando volteo y reconozco, porque esta enfermedad sí te abruma, ¿no? Esta enfermedad, cuando ves tu realidad, pues lo primero que haces es volver a correr y agarrar tu mantita y esconderte, y no querer levantarte, no querer abrir los ojos, no querer ver la realidad. Y entonces es cuando, pues es esa parte de otra vez voltear, hincarme, ¿no? Y decirle, Dios, pues necesito de ti nuevamente, ¿no? Necesito de práctica nuevamente, que yo sé que muchas veces
puedo tener ese júbilo, ese estar contenta de decir, ya la libré, ¿no? Pero que se requiere práctica y que van a venir muchísimas otras, situaciones en las cuales yo tengo que seguir practicando hasta que yo, pues no que perfeccione, sino que simplemente haga estas herramientas en mi vida, que que las integre, porque sé que esta negación, esta herramienta, como digo, o sea, puede ayudarme mientras no tenga mientras me fortalezca, mientras se rompa esa negación y vea mi realidad, y entonces otra vez echarle, ¿no? O sea, porque a veces yo decía, ay, ya, supero esta relación y ya me voy a vivir mi vida, ¿no? Porque yo reconozco que así como me decían, esos atorones, esos resbalones, esas recaídas, pues es simplemente, el resultado de que estoy yo nuevamente, descuidando mi recuperación, que ya falté a las reuniones, que ya no estoy sirviendo, que ya no estoy leyendo la literatura, que ya no estoy practicando mis pasos, que ya me olvido de en la mañana practicar ese 11º paso, esa oración y esa meditación, de dejar de hacer ese inventario diario también, ¿no? De reconocer que necesito esa ayuda. Entonces, esta parte para mí es como decir hoy, pues práctica, y por la gracia de Dios, pues hoy yo me encuentro aquí, por la gracia de Dios, hoy ya vine a mi reunión, porque tengo que estarme recordando que no es por Ana. Otra vez caigo en ese autoengaño de decir, ya pude yo solita, ¿no? No, o sea, yo reconozco hoy que todo este proceso, que el hecho de que yo me encuentre aquí ahorita con ustedes, no es por Ana, no es por Ana, es por la gracia de Dios. Es por esa parte de hoy, a veces no sé ni lo que necesito, a veces no sé. A veces le digo a Dios, o sea, yo ahorita, a mí me cuesta muchísimo conectar con esta emoción, eh, porque digo, ay, me hace sentirme débil, ¿no? Pero ahorita es este júbilo de reconocer que sí me he mantenido, que si estoy aquí es por Dios. Y no porque Dios sea muy religiosa y decir gracias a Dios y miren que Dios, no, o sea, es porque yo necesito recordarme que si he logrado algo, que si he roto en alguna área de mi vida esa negación, es gracias a Dios. Es gracias a ustedes, es gracias a que me invitan a dar un servicio, pasar un mensaje, a, a reconocer y entender que yo necesito estar a toda hora y en todo momento recordándome que tengo esa enfermedad, estar atenta y alerta, a esas características, a cuando yo no conozco mi enfermedad, cómo se manifiesta, de qué manera me puedo engañar, pues es fácilmente caer. Y también darme cuenta que yo no lo sé todo, así como digo, hoy la vida me va a presentar desafíos, me va a presentar sorpresas, me va a sorprender, y que no va a ser solamente positivo, sino que también puedo enfrentarme, a una enfermedad en la cual que también necesito reconocer que también voy a buscar esa ayuda en otras áreas, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Porque muchísimo tiempo, en esa negación, pues echarle la culpa a todos y a todo, que hasta a Dios muchísimas veces yo, me tocó echarle la culpa a Dios porque era tan malo, estar resentida, porque no hacía mi voluntad, porque no hacía lo que yo le había pedido. Y entonces, hoy es esa parte de entender, que hay un propósito para cada uno de nosotros, pero bueno, ya se lo entiendo para Ana, y no es solamente dormir, y comer, ¿no? El programa me lleva, así como lo dice tal cual, la bienvenida a tener esa vida, útil, ¿verdad? Con ese propósito, aprender a vivir con ese amor, a través de ese servicio, a tener, eh, a ser útil, y que tristemente, a veces se me olvida. A veces esa negación de pensar solamente en mí, a través de ese egoísmo, de que tristemente no me permite ver más allá de mi realidad, de ver a los otros, de ver los procesos de otros,
y que pues hoy por la gracia de Dios aquí me encuentro, reconociendo y aceptando que soy codependiente, reconociendo y aceptando que necesito la ayuda y que pues toda la vida voy a vivir con esta herramienta, con esta negación en alguna de las áreas, pero que por la gracia de Dios pues yo tengo ahorita ese antídoto, ¿no? Ese antídoto que son mis reuniones, que son el servicio, que es la práctica de los pasos y sobre todo el acompañamiento. Pues es lo que les puedo compartir, compañeras. Para mí, lo que ha sido la negación en mi vida. Muchas gracias, Ana. Yo creo que vamos a dar también espacio a preguntas, a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Agradecemos muchísimo también tu compartimento, Ana, y pues se abren los micrófonos para que levanten sus manos y podamos compartir o hacerle alguna pregunta a nuestra compañera. Estoy atenta para ver. Adelante, Palomita, te escuchamos con amor, respeto y atención. Gracias, Colu, gracias por la coordinación y pues muchas gracias, Ana, por haber aceptado el servicio de compartirnos este tema de negación. Yo soy Paloma, codependiente y adicta en recuperación gracias a mi poder superior. Bueno, híjole, en cada cosa que decías me veía yo ahí, te agradezco muchísimo esta apertura del lenguaje del corazón, ¿no? Con que hiciste tu servicio. Yo te quería, bueno, no sé si preguntar o mientras yo te escuchaba, ¿no? Empecé a detectar desde que yo llegué a CODA, porque yo llego primero a un grupo de AA y ahí me queda muy claro que yo ya no podía controlar la bebida. No, no pude yo aceptar, ¿no? Estaba en mucha negación. Llegué a AA 3 veces, ¿no? Y no podía, o sea, yo seguía pensando o negando, ¿no? Yo seguía negando que no tenía control sobre mi forma de beber, ¿no? Y que yo no podía sola. Pero justamente lo que comentabas, cuando llego a CODA, híjole, si yo me tardé 3 veces en llegar y salir de AA, yo creo que en CODA me tardé años en ver la negación y cómo yo negaba muchísimas de las cosas, conductas, que yo tengo todavía codependientes, de estos patrones codependientes, ¿no? En AA se dice, no te das cuenta que no te das cuenta, ¿no? Y en CODA, pues yo no me daba cuenta, o sea, era una negación. Yo llegué a CODA para aliviar mi dolor de una pareja, ¿no? O sea, una situación de pareja. O sea, yo llegué para que me aliviaran, no para que me recuperaran. O sea, yo me tardé mucho tiempo en aceptar que era codependiente. O sea, porque además me enojaba, porque yo decía, ¿por qué si ya llevo X 24 horas en AA y NA y ya, o sea, ahora por qué también tengo que ser codependiente? ¿No? Estaba como muy enojada, pero yo pienso que una de las partes o piezas fundamentales para una recuperación es detectar mi negación, admitir que estoy negando esa parte y entonces corregir, ¿no? Y yo creo que por eso están en nuestro primer paso, porque nuestro primer paso es la aceptación, que es lo contrario a la negación, ¿no? Y además este paso es diario en mi caso. En mi caso, yo trato, o mientras mi poder superior me lo permita y me ayude, a hacer todos los días un primer paso, que es la aceptación de todo lo que pase, ¿no? Y además esta parte de aceptar también mis comportamientos y patrones codependientes
y verme a mí, ¿sabes? Algo que te agradezco muchísimo porque me enfocaste en mí. Yo cuando llegué a Coda veía la codependencia de los demás menos la mía, ¿no? Y justamente ahorita que nos platicabas y nos transmitías tu experiencia, yo empecé, o sea, a hacer como este recuento en mí, ¿no? Y como dices que es como una puerta al yo darme cuenta de que estoy en negación, pues me regala mucho, porque primero, pues puedo identificar por qué estoy en negación, si es por miedo, por dolor, ¿no? Por soberbia. Yo en mi caso empecé a ver que la negación era por soberbia. ¿Cómo a mí me va a pasar esto? No, esto no puede estar pasando, porque yo, o sea, no puede ser esto, ¿no? Y también mucha parte de la cultura familiar de la que yo vengo. Ahorita me estaba acordando de mi abuelita. Así le contabas algo y lo primero que decía, ay, no creo. No, esto no está así. Ahorita me acordaba de eso, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, Ana, de verdad, tu servicio, ¿no? Esta transmisión de tu experiencia que me da a mí muchísimo el día de hoy. Te agradezco mucho y te deseo felices y serenas 24. Gracias. Gracias, Muchísimas gracias. Palomita. Gracias, Paloma. A mí ahorita que comentas esta parte de ese detectar, admitir y corregir, es verdad, o sea, en esos tres primeros pasos, ese cuarto paso también, me sirven para admitir. Dicen que cuando admito, veo, y cuando acepto, hago. Entonces, a mí en un momento, en apadrinamiento, me van mostrando esos primeros pasos, donde yo veo a través de, hasta en ese cuarto paso, cómo fue mi comportamiento, ¿no? El cuarto y quinto todavía, y luego solamente he admitido, solamente he visto cómo ha sido mi comportamiento. Y luego el 6 y 7 que le llaman a esta, eh, ya el aceptar puede ser detectar, admitir o corregir, o también en otras literaturas lo dice, el tomar conciencia, esa aceptación y esa acción. Entonces ya el sexto y séptimo paso me llevan a esa aceptación, ¿no? Cuando ya me dispongo, este, eh, y le entrego otra vez a Dios, ¿no? Porque todavía en el quinto paso admito. Pero esa parte de llevarme a la acción para poder corregir, en ese octavo y noveno paso, y luego ya los últimos pasos son del que le llaman de mantenimiento. Entonces me ha servido muchísimo para irme regresando a poder otra vez seguir detectándome, ¿no? Detectándome y cayendo. Y es verdad, o sea, no es tan fácil esa negación, romperla, porque muchas veces así, las primeras veces que yo, en el amadrinamiento, una de las preguntas que me caló muchísimo, me dijeron, por qué no detectas qué fue lo que te unió a esa persona? ¿Estabas, carente? Oh, pues ahí fue como si hubiera sido una ofensa, porque ¿cómo que iba a estar carente? No, claro, o sea, yo siempre quería que alguien viniera y me rescatara o me acompañara o que me diera esa atención que yo no podía darme a mí misma, ¿no? Entonces, tristemente, ahorita como veo, el proceso que yo buscaba personas que no tenían esa capacidad ni de amarse a sí mismos y quería yo convertirlos en ese poder superior, eh, que respetaran, que respaldaran ese dolor o que me rescataran de esa locura, pues simplemente, estar con personas no disponibles, ¿no? Entonces, a mí cuando me decían, ¿cómo fue ese contacto con esa persona? En qué etapa te encontrabas? ¿Estabas carente o estabas consciente? Y ahí era cuando pues me volteaba yo a ver y decir, pues es real, o sea, todas estas relaciones yo quería, pues en ese autoengaño, en esa ilusión, de encontrar a tu príncipe azul, y por más esperabas, pues ahí se te quedaba tu sapo, ¿no? O sea, como en qué momento, mi príncipe se convirtió en sapo nuevamente, o nunca pasó de ahí, porque yo buscaba a través de esas expectativas, ¿no? Con personas que no están disponibles, que no se aman a sí mismas,
era cuando me topaba contra la pared que dije, ¿qué fue lo que le vi, no? Y otra vez querer echarle la culpa al otro, pero cuando en realidad pues he sido yo misma en queriendo solucionar pues así a mi manera, a mi posibilidad, pues cosas que no son sensatas, cosas que solamente están en mi mente, en mi fantasía y no en mi realidad, ¿no? Entonces es lo que hoy me ha ayudado muchísimo a irme descubriendo, a irme destapando, ¿no? A irme reconociendo de que no es que me hicieron, sino que yo también decidí y elegí. eh, Cuando yo volteaba y le reclamaba a Dios que por qué era tan malo, que por qué me dio esa pareja, pues yo decía después, o sea, ya dentro del programa decir, caray, o sea, entre todos estos millones de seres, pues yo fui y elegí el que me era familiar, ¿no? Entonces, pues hoy es esa parte de ya no estarle yo echando la culpa hasta Dios y hasta la vida, cuando yo he sido la que he decidido en todo ese proceso y he elegido, pues simplemente a través de la enfermedad. Es lo que me recuerda. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana, gracias. Vamos a dar también voz para Yuri. Adelante, Yuri. Te escuchamos con amor, respeto y atención. Hola, buenos días a todos. Yo soy Yuri y tengo actitudes codependientes. Y bueno, leyendo que están hablando del tema de la negación, pues la negación en mí, que es un defecto de carácter, yo le pongo igual a necia. O sea, yo soy necia, aferrada y no acepto que las cosas sean como tengan que ser. Y, y me topo con pues al final cedo y es cuando me entra la paz, pero hago muchos intentos porque siempre pues quiero hacer las cosas a mi manera. Esta semana tuve una situación eh, con con una aseguradora y metí los papeles que necesitaban y no me daban respuesta y no me daban respuesta. Entonces, pues obviamente yo negaba. O sea, no aceptaba, ni siquiera la negación, ni igual la no aceptación. O sea, yo no aceptaba que, ¿cómo es que no me puedan resolver si esto es de urgencia, ¿no? Para mí. Para ellos no lo consideraban urgencia. Ellos decían que pues podían pasar 5 días hábiles. Y yo, ¿pero cómo? Y aparte se cruza el fin de semana. Y bueno, yo me cansé de hablar y de mandar correos. Y estaba en caos, estaba enojada, molesta. O sea, pero porque las cosas no estaban saliendo a mi manera. Entonces, eh, negaba que yo estuviera mal. Cuando me está diciendo la aseguradora que el proceso es tal y cual, yo no, o sea, no, pero ¿cómo? Y eso me estaba poniendo súper mal, pero me tardó 4 días. Estuve duro y duro y duro y duro y duro, hasta que por fin hice la paz y dije, bueno, pues debe haber otra salida, por algo está pasando esto. O sea, empecé como a dejar un poco, a soltar, a fluir. Me empezó a entrar un poco de paz. Sin embargo, siempre se queda una ventanita de, uy, pero hasta como de coraje se siente porque las cosas no salieron como yo las quería. Y y en no aceptación y negando, o sea, no, es que ellos están mal, pero ¿por qué? El tema es que en mi cabeza dije, bueno, voy a pensar el peor de los escenarios. Y pensé el peor de los escenarios, que era que la póliza no entrara para la cirugía y que pues yo tuviera que pagarlo. Y hay una, todavía, ¿no? Hay una ventana de esperanza de que me vayan a reembolsar. Pero cuando me dicen que no es seguro, yo otra vez vuelvo a entrar en la negatividad, en este caos de si me están diciendo, pero ¿por qué? Y todo. Ahí me doy cuenta que la necedad, la terquedad es un defecto de carácter muy grande que tengo y que me doy cuenta, pero me tardo en darme cuenta. O sea, soy lenta para verlo, más lenta para admitirlo y corregirlo, ¿no? O sea, me tardo días, no logro todavía en el momento hacerlo. Para otras cosas chiquitas sí, y de repente sí me sale, pero no logro hacerlo todo el tiempo como una constante. Entonces, pues sí me doy cuenta, ¿no? Que
que cuando estoy en negatividad, pues las cosas están tensas, mi paz se altera. Y cuando estoy toda en gratitud y positiva, e inclusive a lo que pasa, algo pasa y trato de ponerlo en positivo y digo, bueno, peor hubiera sido que tal y tal, ¿no? Entonces trato de darle la vuelta y se siente bien, o sea, siento bien no estar en la negatividad y estar en la positividad, pero lo que me regresa, eso es como un boomerang, me siento mal conmigo misma cuando entro en negatividad, digo, pues si ya sé lo que tengo que hacer, ¿por qué me sale este monstruito de adentro y otra vez vuelve a estar en negativo? Si ya sé que se siente bien estar en positivo y que tengo que dejar fluir y que tengo que dejar las cosas en manos de mi poder superior y que va a pasar lo que tenga que pasar y que no tengo el control. A mí, me sé toda la teoría, pero el monstruito sale y le vale gorro a la teoría y no lo practica. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Yuri. Mira, a mí ahorita me recordó esta frase que dice que la gratitud convierte a la negación en aceptación, el caos en orden y la confusión en claridad, ¿no? Y aparte nos da ese sentido a nuestro pasado, trae paz a nuestro presente y aparte crea una visión al futuro. Eh, Estas frases a mí me ayudan mucho a hoy entender, a reconocer que a veces en ese momento yo no puedo entender la situación y más si es desesperante o estresante. Pero a mí esta otra frase que quiero compartirte es que dice que el problema ha cumplido su función cuando nos acerca o nos lleva a pedir esa ayuda y que sea esa ayuda de ese poder superior o ese Dios de nuestro entendimiento. Esa parte de hoy, darme cuenta, en alguna ocasión escuché a alguna compañera que decía que le daba gracias a Dios al alcohólico o al adicto, a su pareja, por haber llegado al programa. Yo volteé y dije, qué locura está diciendo, ¿no? Pero eso es cuando no tenemos esa gratitud, porque no hemos entendido que cómo fueron esos problemas, que en ese momento no teníamos las herramientas ni la capacidad, nos han llegado a voltear los ojos a vernos en esa situación donde nos han quitado todas las herramientas, todas las posibilidades y nos han llevado a pedir esa ayuda, a veces equivocadamente, pero que fue gracias a ese problema, gracias a esa relación o esa situación o esa enfermedad, que no teníamos los elementos que nos han llegado a pedir la ayuda. Entonces, si llegamos a pedir la ayuda, a voltear nuestros ojos a Dios, ese problema ha cumplido su propósito. Y creo que para mí, hoy también yo puedo agradecer a todos esos seres, a todas esas situaciones que en su momento fueron tan desconcertantes, tan amenazadoras, que a veces quererme voltear y buscar la salida fácil por no tener todos estos recursos, pero que gracias a eso hoy le pongo pues mayor dedicación porque sé a dónde ya no quiero regresar, ¿no? Entonces me permite ahora el estar yo atenta a mi recuperación, a meterme a este proceso, con todas estas herramientas, con todos estos pasos para poder llevar esa vida que nos promete, ¿no? Una vida mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, ya vamos a hacer el cierre de nuestra junta, no sin antes, pues agradecerte de verdad este compartimento que tuviste con nosotras. Nos hizo a mí recordar todo mi proceso y pues siempre lo he dicho, son experiencias y para mí se convierten en sabiduría, pues para seguir adelante. Te agradecemos infinitamente, Ana. Compañeras, les agradezco que me hayan permitido coordinar esta junta. Los errores fueron míos, los aciertos de un poder superior. Les recordamos la importancia de la séptima tradición que establece que cada grupo es totalmente autosuficiente y no acepta contribuciones externas. La séptima es anónima y totalmente voluntaria. Se les pide no depositar, a manera de sugerencia, más de 100 pesos por vez. Les invito a cerrar nuestra junta con la oración de cierre y
la declaración de la responsabilidad. Oración de cierre. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión, que al concluir nos llevemos dentro nuestra la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de recuperación. La declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de Koda esté siempre allí y por eso yo soy responsable. Las 12 promesas de Koda. Puedo esperar un cambio milagroso en mi vida trabajando en el programa de Codependientes Anónimos. Mientras trabajo con esfuerzo y honestidad, los 12 pasos y las 12 tradiciones. Promesa 1. Reconozco una nueva sensación de pertenencia. Mis sentimientos de vacío y soledad desaparecerán. 2. Ya no me controlan mis miedos. Puedo sobreponerme a ellos y actuar con valor, integridad y dignidad. 3. Conozco una nueva libertad. 4. Me libero de las preocupaciones de las culpas y del pensar que me causan el pasado y el presente. Estoy suficientemente alerta para no permitir que se repitan. 5. Reconozco en mí un nuevo amor y una nueva aceptación de mí misma y de los otros. Me siento genuinamente merecedora de ser amada, amorosa y amable. 6. Aprendo a mirarme a mí misma como igual a los otros. Mis nuevas y renovadas relaciones están basadas en la igualdad de ambas partes. 7. Soy capaz de desarrollar y mantener relaciones sanas y amorosas. La necesidad de controlar y manipular a los demás desaparecerá en la medida que aprenda a confiar en personas dignas de confianza. 8. Aprendo que es posible recuperarme y convertirme en una persona más amorosa, íntima y capaz de ofrecer apoyo apropiado. Tengo la elección de comunicarme con mi familia en forma segura para mí y respetuosa para ellos. 9. Reconozco que soy una creación única y preciosa. 10. Ya no necesito depender solo de los otros para que me provean mi sentido de valor. 11. Tengo la confianza de recibir la guía de mi poder superior y llego a creer en mis propias capacidades. Y la promesa número 12. Gradualmente experimento serenidad, fortaleza interior y crecimiento espiritual en mi vida diaria. Pues de verdad, muchísimas gracias. Que todas tengamos felices, serenas 24 horas. Y nuevamente, Ana, muchísimas gracias. Dejaste en nosotros un compartimento lleno de sabiduría. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Felices 24. Gracias.